Con el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, el doctor Sebastián Ugarte. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que quisiera preguntarle es si es efectivo que ayer el sector de urgencias o el sector más crítico de la clínica Indisa estuvo a capacidad máxima, colapsado o muy complicado. Si es efectivo eso o no. Hola Mónica, un gusto de saludarte. Efectivamente, en el día de ayer nos vimos bastante apremiados con la demanda de pacientes, pero no hablaría de colapso porque pudimos absorber todos los pacientes. En el día anterior, en urgencia teníamos 5 pacientes que necesitaban ingresar en forma rápida, se pudo absorber, y en el día de ayer tuvimos 15 pacientes que había que ingresar en forma rápida y lo pudimos solucionar. Así que estamos viviendo días duros, pero estamos soportando. Son días durísimos, evidentemente, en todos los centros asistenciales y de hecho admiramos mucho la labor que todos ustedes están realizando, pero quisiera preguntarle, ¿no fue necesario en ningún minuto derivar a otro centro asistencial? Digo, ¿pudo la clínica Indisa sola absorber toda la demanda que tenía o tuvo que derivar pacientes? No, los pudimos absorber dentro del establecimiento. En estos momentos derivar a otras instituciones además sería complejo. Estamos haciendo los mejores esfuerzos, hemos convertido camas, estamos habilitando nuevas dependencias, pero igual todo lo que se abra de cama, la verdad es que se llena bastante rápido y al día siguiente tenemos que empezar de nuevo, no solo generando nuevas camas, sino moviendo a los pacientes que estén mejor a otras unidades para vaciar camas para nuevos ingresos. Y para entender qué tan fuerte es la presión que hoy día están teniendo los centros asistenciales, le pregunto por el que usted trabaja, ¿qué capacidad hoy día tiene en total de camas críticas la clínica Indisa y cuántas están ya ocupadas? Bueno, nosotros partimos este brote, ¿no es cierto?, teniendo 80 camas críticas. La verdad es que hoy en día solo en camas UCI ya tenemos más de 80 camas UCI, ya eso hay que agregar cerca de 60, más de 60 camas de intermedio y aparte de eso todas las camas médico-quirúrgicas. ¿Y qué porcentaje está ocupado al día de hoy del total? En estos momentos está al 100% y estamos vaciando algunas camas para tener nuevamente recambio. O sea, son pacientes que están dejando de ser críticos y que pasan a intermedio y que desocupan ese cupo, valga la cacofonía. Efectivamente, es realmente un sistema de camas calientes donde estamos moviendo rápido, pero bueno, ese es nuestro trabajo y tú ves, a esta hora todavía estoy acá haciendo eso. Y también quiero preguntarle, ¿qué le parece la exigencia del Ministerio de Salud al sector privado que duplique la capacidad? Serían 600 camas adicionales en una fecha y para el domingo un 20%, porque además va a empezar, me imagino, la discusión de cuánto ya han hecho antes los centros asistenciales. Entonces, me gustaría saber si usted, lo que han conversado ustedes es, ¿se cuenta lo que se ha hecho para atrás desde antes de la pandemia o lo que se está pidiendo concretamente es, desde ahora hasta el domingo, un 20% más? Bueno, yo entiendo que se debe contar en base a lo que teníamos de base y cuánto podemos haber agregado. Si uno cuenta desde ahora hacia adelante es imposible subir un 20% más. O sea, si nosotros teníamos 80 camas, estamos llegando a 120, queremos llegar a 140 de acá a un tiempo, significa que vamos a duplicar la cantidad de camas, de personal, de ventiladores, de monitores, de enfermeras, de médicos, todo eso contrarreloj. Si a eso que estamos duplicando se nos pide que aparte de duplicar agreguemos un 20% más de lo ya duplicado en unos días, la limitación sería el recurso humano que
no existe. O sea, entonces, tendremos ayúdeme, que doctor, echar a a entender quitarse lo otro. no sé si me puede ayudar a entender una cosa. Cuando se habla entonces de que aquí a junio habrían 600 camas adicionales, esas camas adicionales entonces son el remanente de lo que no se ha hecho en cada recinto. Supongo que se refiere a eso. Yo entiendo, no sé las estadísticas de las otras instituciones. En el caso nuestro, tempranamente nuestra institución hizo un plan para aumento de camas. Toda la institución se cuadró, se compraron ventiladores, se hizo todo un esfuerzo para poder responder en el momento de mayor demanda. Nuestro momento de mayor demanda comenzó ya porque antes teníamos un ingreso de pacientes COVID cada 2 días, luego cada 1 día, luego 2 al día, 4 al día, 7 al día, 15 al día, y a todo eso hemos tenido que ir sabiendo responder. Hemos tenido que usar a los anestesistas, hemos tenido que usar a los intensivistas pediátricos, hemos tenido que reconvertir camas de intermedio en UCI y de médico quirúrgico en intermedio. Y la verdad es que el llamado que hace la autoridad sanitaria lo encontramos plenamente válido. O sea, necesitamos duplicar las camas del sistema privado y nosotros lo estamos haciendo y esperamos poder llegar a duplicar las camas para la fecha propuesta. Es un enorme desafío, no sabemos si lo vamos a lograr, pero lo estamos intentando y ya nos estamos acercando. Por lo menos en camas ventiladas ya las duplicamos. Y esperamos duplicar el resto también. Es un enorme desafío, Mónica. Esto no es mágico, no es sencillo. No, y me imagino, sobre todo el equipo humano, me imagino también que es un tema relevante, incluso es mucho más difícil que encontrar una máquina que ya es complejo hoy día. Eso lo entiendo, solamente estoy tratando de entender de dónde salen esos 600 camas adicionales, si tiene que ver con los que no se han adelantado tanto o cómo. Quisiera preguntarle en el fondo también, más allá de los números, si usted considera que el sistema privado ha sido solidario. ¿Por qué se lo digo? Porque el ministro dice, en el sistema público se ha doblado la capacidad de camas críticas con ventilación y en el sistema privado solo se ha crecido un 10%. Entonces, la pregunta es, sabiendo que pueden haber diferencias entre un centro asistencial y otro, en lo global, ¿ha sido solidario, ha dado todo lo que ha podido y lo que debería haber dado el sistema privado en esta emergencia? Sí, si los números que maneja el ministro es correcto, eso significaría que todavía hay una capacidad de crecimiento. En el caso de nuestra institución ya hemos duplicado las camas con ventilación mecánica y estamos tratando de duplicar las camas de intermedio y lo vamos a lograr sin duda con un esfuerzo enorme. Puede que haya otras clínicas que no han hecho el mismo esfuerzo y de ahí deben estar esos números. En el caso nuestro, el compromiso con este aumento ha sido de toda la institución y el ministro le ha expresado su reconocimiento al director de nuestra clínica porque nosotros, si bien una institución privada, estamos actuando como una institución pública en estos momentos. O sea, aumentamos los médicos pediatras intensivistas de nuestra institución, lo empezamos a entrenar con meses de anticipación. Desplazamos camas pediátricas a otros servicios. UCI pediátricas se transformaron en UCI de adultos. Los anestesistas, suspendimos los pabellones de cirugía y estamos usando a los anestesistas. O sea, hemos hecho un trabajo. Es posible duplicar las camas, es posible, lo estamos haciendo, pero es un esfuerzo gigantesco. Sí, doctor, quiero hacer una pregunta que siempre es duro de abordar. Quiero preguntarle, ¿ha habido casos ya de tener que decidir a quién ponerle un ventilador mecánico y a quién no? Y si la respuesta es no aún, ¿estamos cerca de ese momento, cree usted, en todo este sistema integrado entre público y privado? No hemos enfrentado la situación de la última cama en el sentido de decir, como no nos quedan camas y hay 2 pacientes o más esperando, ¿qué decisión tomar? Sí hemos tenido la situación de pacientes ya al día de hoy que hay que tomar la decisión si conectar un ventilador o no conectar un ventilador y donde el mismo paciente y su familia han tomado la decisión de
preferir no conectarse a un ventilador, sabiendo que de no conectarse a un ventilador su pronóstico podría ser que no se recuperara. Eso lo hemos tenido que enfrentar. Eso sí, ya. pero no todavía el dilema de la última cama, entiendo. Entonces la pregunta se transforma en lo siguiente. ¿Cree usted que estamos cerca de que en algunos centros asistenciales se tenga que decidir a quién conectar y a quién no frente a la escasez de recursos? La pregunta es si usted cree que vamos a llegar a ese punto o que estamos cerca de ese punto. La verdad es que estamos cerca de una situación que puede ocurrir, aunque no es lo mismo estar cerca que estar ahí. Seguimos haciendo los esfuerzos. En estos momentos estamos tratando de abrir ahora ya 12 camas más y ya destinamos un médico recién para que estuviera a cargo de esas 12 camas. Yo sé que poner 12 camas más para las necesidades de una pandemia se hace nada, mañana puede que ya las 12 estén llenas, pero bueno, seguimos en la lucha y seguimos tratando de prolongar ese momento tan duro para cualquier médico. Quisiera preguntarle, ¿por qué no participa Indisa de la encuesta de Sochimi que da cuenta cada día de la cantidad de camas críticas que quedan? Nosotros entregamos toda la información al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, entregamos toda la información sí, a la autoridad sanitaria, entregamos toda la información a GRD. En las asociaciones privadas, nuestros médicos pertenecen a la otra sociedad científica y a ella le entregamos toda nuestra información y está a disposición de las autoridades, por cierto. En Chile existe libertad de asociación. Sí, lo entiendo. Quería entender eso y explicárselo a la gente en sus casas también, porque cuando, como ustedes mismos dicen, como ustedes han crecido tanto, cuando no están esas camas ahí, la gente se pregunta por qué de repente no cuadran los números y es porque hay una clínica que no necesariamente entrega esa información, me dice usted, porque es de otra agrupación. Quiero preguntarle, es difícil lo que le voy a preguntar porque evidentemente nadie puede determinar cómo se va a comportar la gente, cómo se van a comportar también los recursos médicos, pero quisiera preguntarle, ¿cuántas semanas más cree usted que va a ser de incremento en caso? ¿Cuántas semanas más críticas? ¿Hay algún horizonte en que usted se atreve a decir la verdad? Es que yo creo que en este punto, en este horizonte, esto va a comenzar a ceder, la cantidad de casos van a comenzar a ceder. Nosotros quisiéramos pensar que en 12 días más el efecto de las medidas de restricción de desplazamiento con la cuarentena total de la ciudad de Santiago empiecen a tomar efecto. Pero lo que media de aquí a entonces nos preocupa que en el día de hoy, lejos de contenerse los números, se han incrementado de una manera que es un tanto inesperada con la tendencia que traía previamente. Entonces, si bien uno no puede predecir, pensamos que las siguientes 2 semanas van a ser las más duras y tenemos la esperanza, pero no sabemos si va a ser así, que en 2 semanas ojalá podamos tener un breve respiro producto de la cuarentena. Doctor, ¿usted cree que se debiera prolongar la cuarentena en la región metropolitana, en las 38 comunas? Desde luego, una cuarentena de 1 semana, yo creo que la realidad se termina imponiendo y no puede ser por 1 sola semana. Yo creo que la realidad es la que es y esto va a ser mínimo por 2 semanas. Es la autoridad la que tiene que definir eso y nosotros vamos a acatar lo que la autoridad determine, pero la fuerza de los hechos parece apuntar a una cuarentena, por lo menos no de 1 semana, por lo menos 2. Sí, brevemente 2 cosas para terminar. Lo primero, espacio público hacía el punto de que se han incrementado el porcentaje de contagios en zonas como Valparaíso, también hablaba de algunos lugares en el norte, Antofagasta, también la región del Biobío. Y claro, si se enfrentaran otros focos más, junto con el de la región metropolitana, en zonas también importantemente pobladas y con sectores de la población muy vulnerables, es evidente que es mucho más crítico todavía. ¿Usted cree que debieran decretarse cuarentenas en sectores como Valparaíso y, no sé, en la región del Biobío, el Gran Concepción, por ejemplo?
La verdad que esas zonas están teniendo incremento, los datos completos lo tiene la mesa de datos y de análisis de la autoridad sanitaria. No me extrañaría que en las próximas horas tengamos novedades en ese sentido, porque todo parece apuntar que empieza a ser necesario, pero es la autoridad sanitaria quien tiene que resolver. Y para cerrar, una polémica que también ha estado sobre la mesa es sobre la EUNACOM. Para quienes no sepan, que están en sus casas escuchándonos, este examen a través del cual validan sus títulos quienes han estudiado en el extranjero medicina. Y hay distintas posturas. Desde el Ministerio se optó por apoyar un proyecto de ley que implicaría que puedan trabajar sin necesariamente pasar por el EUNACOM. Y otros sostienen, como el Colegio Médico y otros grupos también de doctores, que no está bien. ¿Qué opina usted y por qué? Yo creo que hay que fijar puntos claros. En este momento de pandemia no hay discusión alguna que deben incorporarse los médicos a trabajar y darle toda la facilidad. Punto uno. Segundo, si fuera del momento de pandemia se deben relajar la certificación de especialidades, es un tema más discutible en el sentido de que queremos estándares de medicina para el país que garanticen un nivel homogéneo para los pacientes del país, porque el país se lo merece. Pero junto con eso, un tercer elemento es que Chile debe ser un país de puertas abiertas y que dé la bienvenida a los excelentes profesionales formados en el extranjero que quieran trabajar acá. Y si tienen la calidad, tenemos que ser acogedores y no establecer barreras innecesarias. O sea, certificación de calidad sí, pero barreras burocráticas no. Doctor Sebastián Ugarte, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es Noticias CNN Chile, que esté muy bien. Gracias, Mónica, un agrado. En su nombre, además, antes que nos vayamos a la pausa, quiero aprovechar de contestar algo que me aclaraban desde el Ministerio de Salud. Lo que me aclaran es que efectivamente lo que se hace es una media y se dice tiene que ser doblar la capacidad actual del sistema privado, pero haciendo también diferencias caso a caso de quienes han cumplido más que otros, pero tomado el promedio de ahora, tienen que ser el doble de camas de las que hay ahora, revisando caso a caso en el fondo quienes han avanzado. Así que está aclarada la duda para que nos estaban viendo en sus casas, y un abrazo a nombre suyo para todos los que trabajan en el sistema de salud público y privado. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.